Cooperativa, 9 de la mañana. Cargado a la opinión. 4 miradas y un debate con temas y noticias que nos mueven a todos. El primer café. Ni flores ni chocolates, o quizá para algunas, no solo flores y chocolates, por favor. El 8 de marzo no es una celebración, es un día de conmemoración. Día en femenino y en feminista. Día para poner sobre la mesa lo avanzado para valorarlo en su medida y lo mucho que aún falta por avanzar para trazar el camino para nuestras generaciones y las futuras. Muy buenos días, ¿cómo están todos y todas? Soy Verónica Franco y el Día Internacional de la Mujer es tema central hoy en este primer café. El primer café en Cooperativa es presentado por Serviavit Leasing Habitacional, hazte propietario arrendando y admisión directa de la Universidad Alberto Hurtado. Conoce los requisitos y postula hoy mismo. Hacemos el primer café en esta jornada de 8 de marzo, cuando ya hay manifestaciones, marchas en las calles desde temprano, no solo en nuestro país, sino en muchos en el mundo. Las futuras ministras del gobierno del presidente Boric han salido también esta mañana ya a conmemorar este Día Internacional de la Mujer, que hoy compartimos con un panel compuesto, por supuesto, solo por mujeres. Estamos acompañadas en el primer café por Verónica Undurraga, que es doctora en Historia, académica de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bienvenida. Hola, Verónica, muy buenos días a todas las mujeres en este día tan importante para recordar todo lo que nos ha tocado llegar a este lugar. Estamos también junto a Natalia Dembowski, que es psicóloga, magíster en políticas públicas, integrante del Observatorio de Género y Equidad de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Natalia? Muy buen día. Muy buenos días, Verónica. Encantada de compartir este panel con ustedes. Estamos junto a Lucía Miranda Leive, que es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, investigadora del programa Participación y Representación con Perspectiva de Género de Flaxo Chile. ¿Cómo estás, Lucía? Buen día. Buen día, también es un gusto para mí poder compartir con ustedes en este panel. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Y ya vamos a estar en los próximos minutos también acompañadas por María Inés Salamanca, que es la coordinadora de ONU Mujeres en nuestro país. Partía yo, Verónica, Natalia, Lucía, diciendo que este no es un día para celebrar, sino de conmemoración. Sin embargo, durante mucho tiempo, lo sabemos, fue un día en que celebrábamos, en que en las oficinas, de hecho, nos tenían flores, chocolates, en que incluso más de alguna debe haber mirado feo si el marido o el novio no le entregaba una florcita. ¿Qué cambió en esa mirada? ¿El enfoque, el sentido? O quizá no cambió, sino que se hizo más masiva la idea que hace algunos años era solo de algunas, de que esta era una jornada de conmemoración. María Inés, no, la María Inés es la que no está. Verónica. Sí, bueno, se han producido muchas transformaciones en los últimos años. Como historiadora podría decir que esas transformaciones se dan a un nivel coyuntural, es decir, uno observa ahora transformaciones gatilladas fundamentalmente por jóvenes. Nadie puede olvidar las tomas de universidades del 2018 y pareciera que ahí hubiese como estallado el movimiento feminista, porque no es un movimiento feminista, hay que hablar de feminismos en plural. Sin embargo, los feminismos en Chile tienen una historia de más de 150 años. Ahí es discutible cuándo podemos hablar del inicio de los feminismos, pero si tomamos ciertas categorías de análisis tenemos una historia de 150 años pero ha sido una historia no visibilizada, es decir, es un conocimiento que existe en los espacios de educación superior, por ejemplo, en las direcciones de género de las universidades, pero no hay una conciencia real de la profundidad del feminismo en Chile, que es
surge inicialmente, como todos los feminismos, en el cuestionamiento de qué es ser mujer o cómo uno se transforma en mujer, diría Simone de Beauvoir. Es un cuestionamiento en torno a la identidad femenina y por lo tanto es un cuestionamiento intelectual. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser mujer ahora? ¿Qué significaba ser mujer cuando no tenían acceso al voto en elecciones? ¿Qué significaba y qué significa ahora ser mujer cuando todavía muchas mujeres no son administradoras de sus bienes por estar casadas en sociedad conyugal? Entonces, si bien ha habido avances en ciertas materias, hay otras materias que permanecen rezagadas y son temas de profunda transformación, y también desde el punto de vista histórico no hay que ver necesariamente los avances en materia de equidad de género como un fenómeno progresivo. Hemos visto también situaciones de retroceso, entre comillas, que quizás podríamos discutir más adelante para no apropiarme de la palabra. Vamos a hablar de esos retrocesos que plantea Verónica. Vamos a saludar a María Inés Salamanca, la coordinadora de ONU Mujeres Chile, que nos acompaña también en este primer café de 8 de marzo. ¿Cómo estás, María Inés? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días y muy buenos días también al panel. Te dejo de inmediato con la palabra, María Inés. Hablábamos recién de qué cambió, que antes celebrábamos este 8 de marzo y ahora lo conmemoramos. Y Verónica nos recordaba que el feminismo tiene una historia de 150 años, pero también nos decía que no se puede hablar de un solo tipo de feminismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de feminismo? Bueno, absolutamente de acuerdo, hay diversos tipos de feminismo y claro, ¿qué es lo que ha cambiado? Yo diría que yo creo que hay mayores no creo que solamente de conciencia, digamos, pero a nivel nacional tenemos como hay un tema ya mucho más que no se puede cuestionar, que es necesario ya, que es una urgencia avanzar hacia la igualdad de género. Uh-huh. Y avanzar hacia el alcance de los derechos de las mujeres. Hoy día hemos visto también con el impacto, ¿cierto?, de la pandemia, del COVID-19 y múltiples crisis, digamos, también un retroceso muy profundo. Y yo creo que este 8M nos posiciona de una manera diferente. Creo que antes de la pandemia incluso pensábamos como desde los distintos feminismos que íbamos a acelerar mucho más el paso, digamos, para alcanzar los derechos. Y hoy día yo creo que tenemos un desafío aún mayor. Tenemos un impacto, digamos, no solamente del impacto que ha traído la pandemia, el COVID-19, el impacto que ha traído, ¿cierto?, el contexto también de cambio climático, que no podemos ser ajenos, también el impacto ambiental, las múltiples crisis a nivel mundial, el año pasado con Afganistán, este año con Ucrania. Tenemos como distintos factores que van a ir, haciendo que este desafío sea aún mayor, digamos, cuando queremos acelerar, digamos, el paso y queremos estos derechos ahora. No podemos esperar, ¿cierto?, 100 años, 200 años para alcanzar ciertos derechos, ¿no?, que están muy, muy pendientes. Y aunque tenemos claros esos derechos, uno también se topa más de alguna vez en la vida con mujeres, ni siquiera con hombres, con mujeres que podríamos decir conservadoras y que dicen, no, perdón, yo soy femenina, no feminista. Y está esta palabra que es tan dura, ¿no?, con algunos grupos, lo de feminazis. Es decir, ¿no estamos todos todavía en la misma órbita, Natalia Dembowski? Bueno, yo creo que, como dicen las compañeras, todos los cambios, ¿cierto?, implican quiebres en los discursos, implican quiebres en las relaciones, y muchas personas no se saben estos quiebres. Por lo tanto, es demasiado importante que también seamos capaces de comprender que vamos a mejorar la comunicación con Natalia. Tenemos ahí un ruidito que nos está impidiendo entender todo lo que nos quiere decir. Lucía Miranda, si podemos seguir contigo mientras tanto hablando precisamente de este tema. ¿Por qué no estamos todos mirando desde el mismo lugar, con el mismo sentido? ¿Por qué
hablan algunos sectores todavía de feminazis o estas mujeres que prefieren, ¿sabes qué? Yo femenina, nada de femenina. Sí, bueno, espero que después Natalia se pueda comunicar y terminar su idea. Te voy a decir lo que yo percibo, y es que es mucho más cómodo hablar desde la... Es más cómodo seguir reproduciendo patrones y no tener que revisarse, en lugar de que estamos haciendo en nuestro día a día para romper o cooperar con estas lógicas de desigualdad. Por ejemplo, en mi curso, en mis estudiantes, hoy las chicas hicieron, y por supuesto se acepta, forma parte de generar incomodidad. Es un día de conmemoración, es un día no para recibir flores ni chocolates, y en este sentido los movimientos sociales han sido clave. Y para los hombres, que cada vez van entendiendo un poquito más, pero todavía siguen habiendo rezagados, es que en su día a día están colaborando para que las mujeres avancemos en mayor autonomía física, económica en el proceso de toma de decisiones, o hace poco privilegios. Oye, estamos bien complicados con la comunicación, también con Lucía Miranda. Aquí nuestros ingenieros están haciendo lo posible porque las escuchemos bien, pero ha habido alguna dificultad. Vamos a seguir avanzando y ya vamos a retomar con Natalia Dembowski y con Lucía Miranda. Verónica Undurraga, ¿qué ocurre cuando a estas alturas aparece alguien a contraponer el feminismo con el machismo? Cosas que yo he escuchado entre conocidos. Vivimos en un matriarcado, en verdad. O las mujeres aceptaron e incentivaron esta forma de construcción social durante siglos. Ellas en las casas y ellos afuera. Y así criaban a los hijos y criaban a las hijas también. Ese es un tema muy interesante y se ha publicado al respecto desde hace décadas. Hay un libro que inicialmente marcó la pauta en este sentido y que luego fue cuestionado, pero que nos sirve para entender esta situación. Es el libro de Pierre Bourdieu, La dominación masculina. Allí establece que al no existir como un cosmos, una visión de mundo, incluso un lenguaje alternativo al que hemos tenido a lo largo de la historia, es muy difícil revertir el habla de la dominación masculina. Y en muchos casos las mujeres naturalizamos estas conductas, naturalizamos los estereotipos de género y realmente aquí no se puede hablar de culpables en este sentido, porque la verdad es que nosotros nacemos en un mundo, nos ubicamos en un contexto social y cultural a partir del cual nosotros aprendemos la realidad. Y aquí una breve anécdota. Mi hijo, la primera vez que tomó un avión, estaba impresionado, obviamente. Tenía 5 años, 6 años. Llegó al jardín infantil comentando que él quería ser piloto. Su mejor amiga le dijo que ella también. Y él le dijo, no, tú solo puedes ser azafata. ¿Qué es lo que reprodujo mi hijo? Lo que vio arriba del vio. avión. Claro. Lo que él vio. Y en relación al otro tema, a la existencia actualmente de micromachismos, de neomachismo, esa es una situación que históricamente se ha dado en muchos casos y en muchos contextos. Ante cada avance en la adquisición de derechos, ya sea femeninos, pero también de los grupos marginados en términos sociales, lo que generalmente se produce en términos de quienes ejercen el poder en ese contexto histórico son estrategias defensivas. Y estas estrategias defensivas se manifiestan también en términos culturales. Hasta hace poco tuvimos una elección presidencial donde uno de los candidatos cuestionaba la existencia del Ministerio de la Mujer. Y un diputado electo incluso llegó a cuestionar nuestra racionalidad y, en consecuencia, el ejercicio de derechos políticos. Entonces, esta caracterización de las feministas como feminazis forma parte de estas estrategias defensivas y de estos micromachismos que siguen presentes justamente como estrategias defensivas ante estos avances en la adquisición de derechos. ¿Y cómo se pueden enfrentar estos micromachismos y estas distintas maneras de mirar el mundo todavía a estas alturas, María Inés Salamanca?
Bueno, yo creo que lo más importante es tener hablamos también de tener unas estrategias frente a estos discursos que empiezan a crecer mucho más, mientras más avancemos las mujeres, existen estos discursos de contrario, ¿no? De contracorriente, en el fondo, que nacen, digamos, para poder frenar, digamos, y también discursos de odio, ¿no? Y esto lo hemos visto, que son discursos antiderechos, que no solamente lo vemos en Chile, sino que también es muy muy fuerte en América Latina, ¿no? Que empiezan a negar un poco los conceptos de género, de igualdad de género, porque es necesario, cierto, tener cuotas o avanzar hacia la paridad. Tenemos todos estos discursos de odio que van en aumento, y algunos muy graves. Lo hemos visto también con las convencionales. Nosotros seguimos desde el proceso de las candidaturas a la convención constituyente, por ejemplo, los discursos de odio frente a convencionales que tenían algún discurso pro derecho de las mujeres o discurso feminista, digamos. Lo veíamos también veníamos haciendo seguimiento también a esos discursos. Y también el tema de que es necesario hoy día avanzar también teniendo discursos que vayan explicando mejor la agenda. Yo creo que eso también es un desafío grande, entender que avanzar hacia la igualdad de género es un beneficio para toda la sociedad, no solamente para las mujeres, ¿no? Cuando avanzamos hacia una sociedad del cuidado, una sociedad más corresponsable, también estamos avanzando hacia un beneficio que es para la sociedad en general, un beneficio para los hombres también. Entonces, mientras mayor vamos instalando comunicando de mejor manera, pero mi perro que acaba de ladrar, sí, se exprese. Claro, que se exprese. Y ir avanzando, sin duda, es un punto fundamental. Y también, por ejemplo, cuando están estos conceptos, estas categorías como feminazi, ¿no? Los nazis no buscaban la igualdad, ¿no? Entonces, acá el feminismo busca la igualdad, ¿no? Ese es como el denominador común de todos los feminismos, ¿no? Y alcanzar la igualdad en todo sentido, ¿no? Avanzar, ¿cierto? Una sociedad más corresponsable a una sociedad del cuidado, y eso está muy lejano del concepto de feminazi, que lo que busca, ¿cierto?, es ridiculizar y poner a las mujeres en ciertas categorías, ¿no? Las feministas en una categoría, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que avanzar siempre también en comunicar de mejor manera que esto es un beneficio para la sociedad en general. A ver si pudimos restablecer bien la comunicación con Natalia Dembowski. Natalia, la convocatoria a la marcha de la Coordinadora Feminista hoy es por la vida que nos deben. ¿Cuál es, desde tu perspectiva, esa vida que todavía nos deben? Una vida libre, una vida donde las mujeres podamos transitar en la calle sin miedo, aspirar a desarrollarnos profesionalmente sin que caiga sobre nosotras la famosa opción de hierro, ¿no? Esta elección entre desarrollarnos como madres y desarrollar nuestras carreras profesionales que los hombres no viven, una vida donde las mujeres tengamos voz y voto en nuestros círculos sociales, familiares, económicos, políticos, que no tenga que ser dada o legitimada por un otro, ¿no? Yo siento que esa es como la principal demanda, donde las mujeres seamos finalmente dueñas de nuestros cuerpos, dueñas de nuestras trayectorias. Vamos a entrar luego en detalle en el ámbito social, laboral, de derechos sexuales y reproductivos, también en el ámbito político. Lucía Miranda, ¿cuál es la vida que hoy nos deben y por la que está marchando la Coordinadora Feminista en este 8 de marzo? Sí. Vida, además, no, es una lástima, pero no logramos restablecer bien la comunicación con Lucía Miranda, que es investigadora del programa Participación y Representación con Perspectiva de Género de Flaxo Chile. Verónica Undurraga, contigo, la vida que nos deben, ¿cuál es? Como acababa de decir la compañera de panel, esta vida que nos deben tiene muchas variantes. Una de las principales variantes me parece que es
a tomar conciencia de la violencia de género, llamar violencia muchas actitudes que se dan en el espacio laboral y que no significan violencia física, pero que son igualmente violentas, como cuando las mujeres toman la palabra en una reunión y los hombres la interrumpen, o el famoso así llamado mansplaining, en el cual la mujer emite una opinión y luego el hombre la reformula, como tratando de explicarla correctamente. Estas situaciones son sumamente graves e impiden el avance de manera igualitaria, el avance en términos laborales. Pero también hay un tema que se nos está debiendo mucho, que es el acceso a un espacio de formación educacional e intelectual paritario con los hombres. Y aquí obviamente no me refiero a normativa jurídica, sino que más bien a estereotipos que establecen que las mujeres nos podemos desarrollar profesionalmente en ciertos campos, que ciertos campos están más adecuados a los roles femeninos, a la feminidad, que son justamente, por ejemplo, las tareas de cuidado. De ahí que gran cantidad de mujeres opten por carreras de pedagogía y por otras disciplinas que ejercen los cuidados hacia los enfermos o hacia las personas más vulnerables de la sociedad. Y eso implica también carencia de oportunidades en el desarrollo de otras profesiones como las carreras STEM, por ejemplo, que son las vinculadas a la ingeniería y las matemáticas. Hay estudios muy interesantes que han sido financiados por, en ese momento, CONICYT, actualmente la NID, que es el principal instrumento de financiamiento de investigaciones básicas, que dan cuenta que actualmente, esto es una publicación del año 2016, los profesores de matemáticas dirigen más la palabra a los niños de sus aulas que a las mujeres. Les hacen más preguntas. Entonces, las niñas empiezan a internalizar que ellas no son buenas para las matemáticas desde una edad muy temprana. Esa también es la vida que nos deben, en el sentido de poder desarrollarnos con total libertad en todas las disciplinas en las cuales nosotros podamos desarrollar nuestro talento, porque hay una igualdad intelectual que a mí me parece que también sigue siendo discutida en la actualidad. Que no es totalmente reconocida. Lucía Miranda, habíamos quedado contigo con esta pregunta de cuál es la vida que nos deben, por la que hoy está convocando a marchar la coordinadora feminista. ¿Cuál es la vida que nos deben? Sí, totalmente. Bueno, y la verdad es que las reflexiones de Verónica también, y los datos que ella brindó, me pulsaron muchas más reflexiones. Por ejemplo, hace poco supe que en el año 2021, o sea, el año pasado se declaró, a partir de reclamos sobre acceso a educación no sexista y demás, se declararon esos principios como inconstitucionales. Tendría que tomar el extracto, fue algo que me compartió, una información que me compartió un periodista. Entonces, nosotros vemos que hay un marco legal formal que está hecho en general por hombres, diseñados por hombres, desde el prisma de los hombres. Y la vida que nos deben es una vida en la que se revisan los privilegios de quienes están tomando las decisiones, de quienes diseñaron y toman e implementan este marco institucional en el cual interactuamos, ¿no? Porque si no nos revisamos, seguimos reproduciendo, es decir, cuando se dice que algo no está o no se permite que sea regulado legalmente, por ejemplo, cuando se atacan las acciones afirmativas como las leyes de cuotas. En el fondo lo que estamos dejando es que se reproduzcan los patrones culturales inconscientes que habitualmente hemos asumido, como por ejemplo esto de no soy feminista, soy femenina, etcétera, sin ir al core de la cuestión, que es avanzar hacia mayor igualdad. Entonces, la vida que nos deben es una vida donde se revisen los privilegios de quienes están tomando las decisiones, desde qué perspectiva lo están tomando, y que se nos dé lugar a que podamos desarrollarnos y lograr nuestra autonomía completa en el ámbito físico, económico y en el proceso de toma de decisiones.
Alguna de ustedes hace un ratito mencionó los retrocesos que ha habido también en los últimos años o en el último tiempo respecto de las mujeres, de retrocesos, de avances, de lo que vivimos en el ámbito social, laboral, político, de derechos sexuales y reproductivos. Vamos a estar conversando en minutos en este primer café de la mañana, en que estamos acompañados por Verónica Undurraga, que es doctora en Historia y académica de la Universidad Católica, Natalia Dembowski, psicóloga, magíster en políticas públicas, integrante del Observatorio de Género y Equidad de la Universidad de Chile, con Lucía Miranda Leibe, que es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, investigadora del programa Participación y Representación con Perspectiva de Género de Flaxo Chile, y con la coordinadora de ONU Mujeres en Chile, María Inés Salamanca. Hacemos el primer café. ¿Te cambiaron la Cooperativa, 9:30 minutos. 9:30 minutos. Formando debate. El primer café en Cooperativa. Primer café de 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y por supuesto estamos junto a mujeres tremendas. Estamos con la doctora en Historia y Académica de la Universidad Católica, Verónica Undurraga, con la integrante del Observatorio de Género y Equidad de la Universidad de Chile, Natalia Dembowski, con la investigadora del programa Participación y Representación con Perspectiva de Género de Flaxo Chile, Lucía Miranda Leibe, y con María Inés Salamanca, que es la coordinadora de ONU Mujeres Chile. Estábamos conversando de avances y de retrocesos, y habíamos quedado de hacerlo o de revisar lo que pasaba en el ámbito social, laboral, político, de derechos sexuales y reproductivos. Queremos ir por parte. Plantearles que el tema de la violencia de género el año pasado se tradujo, por ejemplo, en 55 femicidios. Y este año, cuando llevamos, 2 meses y algunos días, suman 8 situaciones de este tipo. Hay ley desde hace ya bastantes años y, sin embargo, las cifras se mantienen bien estables. ¿Qué nos dice esta situación, María Inés Salamanca? Bueno, en el ámbito, yo creo parte de los claros oscuros y parte de las deudas, yo creo que una deuda fundamental es el tema de avanzar hacia una ley integral por una vía libre de violencia, que está estancada en el Congreso desde fines de 2016, ingresó en enero de 2017, pero ya son pasado mucho tiempo. El gobierno electo anunció que le pondría urgencia una vez instalado, dijo la ministra Isquia Siches. El problema es que esa iniciativa tuvo urgencia en el último año, sí, y no avanzó nada. No ha avanzado nada, ha tenido urgencia en varias oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Esto es cuando hablamos de la vida que nos deben, esto es parte de las deudas. O sea, una de las principales deudas es el tema de poner fin a la violencia de género, y acá necesitamos un texto, una legislación que reconozca las diversas manifestaciones de violencia, que avance, digamos, a un reconocimiento de las múltiples manifestaciones, y avanzar una legislación de segunda generación, ¿no? Una ley, digamos, que una ley integral que cuente con un financiamiento adecuado. Eso también es importante. No basta con que después tengamos una muy buena ley, pero después sea muy difícil implementarla, y acá necesitamos un compromiso realmente y ahora una política de Estado para poner fin a la violencia contra las mujeres, en el sentido también de poder contar con los recursos, con un registro de los casos también en forma adecuada, con un seguimiento, con una atención adecuada. Y hay una deuda fundamental acá que también tiene que ver con una política de Estado y que tiene que ver con la prevención de la violencia de género, que es algo que requiere financiamiento, requiere un compromiso de Estado, no solamente desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Acá es importante tener una mirada transversal y eliminar, ¿cierto?, este flagelo. Y para eso las políticas más exitosas son aquellas que tienen una mirada integral del fenómeno. Entonces acá necesitamos no solamente contar con avanzar realmente con esta deuda, y esperamos que este 2022 podamos contar con una ley, digamos, con lo que se espera también, con un nivel de desarrollo. Tenemos otro país en América Latina que ya cuenta con leyes integrales, y necesitamos avanzar en Chile. Yo diría que eso es una deuda todavía muy, muy pendiente, y ya no se puede esperar más. Esa es la realidad.
A esta situación de violencia de género, los femicidios en concreto, hay que sumar los delitos de connotación sexual, los abusos y violaciones que tampoco van a la baja. Y en un ámbito vinculado está el hecho de que aunque seamos mujeres grandes, cuando nos separamos de nuestras amigas de noche queda él, avisa cuando llegues, ¿no? Como que persiste el riesgo implícito de simplemente salir a la calle. Verónica. Sí, aquí hay 3 puntos en este tema que sigue siendo urgente, sigue siendo un flagelo y claramente observamos retroceso, como tú bien dijiste, en el periodo de pandemia. El hecho de que hayan aumentado las situaciones de violencia en el periodo de pandemia nos dice algo que nos debiera escandalizar. Nos dice que el agresor está en la casa. Eso deberíamos tenerlo presente todos los días y acelerar estos cambios legales de los que justamente se hablaba anteriormente. El agresor está en la casa para las mujeres y también para las niñas, si sumamos lo que tú, Verónica, acabas de decir en términos de abusos y de agresiones sexuales. Eso por una parte. En segundo lugar, desde el punto de vista histórico, estamos hablando aquí de un tema muy difícil de erradicar y que exige de una educación urgente. A mí me parece que la educación de género debiera ser un básico en la formación ciudadana. Un básico. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de prácticas de larga duración. En el periodo colonial, que yo, donde partí investigando el siglo XVIII y luego me dediqué a investigar el siglo XIX y XX, en el periodo colonial, pero también hasta la promulgación del Código Penal chileno en la década de 1870, o sea, ayer en términos históricos, se aceptaba y se perdonaba, entre comillas, y se entendía como un atenuante el hecho de cuando el hombre asesinaba a la mujer, a su esposa y al amante de su esposa, si es que los encontraba en el acto. Esto lo decían la séptima partida, que es las normas del siglo XIII que rigieron en toda América colonial y en Chile hasta la promulgación del Código Penal en 1970. Entonces aquí está el tema del honor masculino que se engarza y que se funda justamente en el control de la sexualidad femenina. Entonces, estamos hablando de transformaciones muy profundas que exigen una educación profunda en temas de género para erradicar la violencia. El único tipo de violencia que, entre comillas, era penalizado en el siglo XVIII y siglo XIX, quizás aquí alguna abogada me pueda corregir hasta cuándo se permitía este tipo de corrección, este eufemismo de corrección, era cuando se ejercía con crueldad y ponía en riesgo la vida de la mujer, lo que se llamaba la sevicia. Entonces el marido tenía el derecho de corregir a la mujer porque estos desvíos de las conductas femeninas ponían en riesgo el honor masculino. Y por último, quisiera recordar un dicho, un refrán que nosotras escuchamos cuando niñas, cuando adolescentes: quien te quiere te aporrea. Eso es muy violento, ¿cierto? Eso habla de la normalización de la violencia de género y por eso señalaba que la educación en estas materias es la piedra fundamental. Y a lo mejor no hay que ir al siglo XVIII como estudió Verónica para ver el caso de una jueza hace algunos años nomás en alguna ciudad del norte del país que consideró como un atenuante para un hombre que había atacado a su mujer. No recuerdo en este momento si ella había terminado muerta o no, pero la había atacado porque ella lo había engañado y por lo tanto él había perdido el sentido en ese momento y así se establecía al momento de evaluarlo en el juicio, ¿no? Son cosas que siguen ocurriendo, quiero decir. Lucía Miranda. Sí, totalmente. Bueno, y esto en conexión con lo que hablábamos antes, la importancia de revisar los marcos normativos en base a los cuales interactuamos, y que muchas veces cuando se piensa que, yo no soy abogada, soy cientista política, pero muchas veces espacios que no están regulados y que dejan al libre arbitrio de las personas que están interactuando, los criterios en base a los cuales se va a decidir, lo que hacen es reproducir patrones tradicionales de dominación y de maltrato,
que vienen a ser discutidos y revisados cuando se implementan acciones afirmativas, cuando se regula que se introduzca la perspectiva de género, etcétera. Entonces, es importante tomar conciencia de estar revisando el lugar desde el que estamos interactuando socialmente, que los privilegios nos cruzan de forma transversal, mismo dentro de una sociedad, siendo mujeres, también puede que estemos ejerciendo actos de dominación o maltrato para otras mujeres que están en situación más perjudicial, y eso es importante que lo revisemos, que implementemos y reconozcamos cuáles son los mecanismos que permitan que nos integremos de forma más equitativa en la sociedad. Y una sola puntualización, que estoy haciendo mi postdoc en la Universidad Católica Silva Enríquez, y no sale en la presentación y los colegas me están escuchando, así que también para reconocer el espacio en el que estoy trabajando. Anotada la universidad, la universidad era... Silva Enríquez. La Silva Enríquez, la Universidad Silva Enríquez. Entremos a la discusión del aborto sin causales, que está de alguna manera dormida en el Congreso. ¿Tiene sentido una ley de aborto sin causales después de lo difícil que resultó sacar adelante una ley de aborto en 3 causales, Lucía Miranda? Por supuesto, está vinculado con el acceso a la plena autonomía física de las mujeres. Sabemos que la autonomía, en este sentido, bueno, seguro María Inés, que trabaja en Naciones Unidas, tiene estos indicadores más frescos. Pero en términos de autonomía física, la plena decisión sobre el cuerpo, es decir, en materia de derechos sexuales y reproductivos, es una demanda, es una demanda que nos deben también para que podamos ejercer autonomía sobre nuestro propio cuerpo. Entiendo. Natalia, la discusión sobre la ley de aborto sin causales, ¿debería avanzar con Es que en realidad, claro, lo que pasa es que los dos temas están bastante vinculados, ¿no? Porque por la autonomía de las mujeres sobre nuestros cuerpos, porque mientras no se instale que no es posible que los cuerpos feminizados, ¿cierto?, sean sometidos por otros cuerpos, homicidios, crímenes de odio, el aborto, Natalia, vamos a llamarte por teléfono porque no hay caso con la internet contigo. María Inés Salamanca, mientras llamamos telefónicamente a Natalia para poder saber qué opinas sobre la ley de aborto sin causales. ¿Tú? Bueno, no, efectivamente, también lo que decía Lucía, realmente, o sea, no podemos estar más de acuerdo con eso. Creo que es parte de las autonomías de las mujeres. Es necesario avanzar. También aquellos países que han avanzado, y sabemos lo desgastante también que fue todo el proceso también para contar con una despenalización del aborto en 3 causales, pero los países que han avanzado también disminuyen la mortalidad de casos también de mujeres que por abortos inseguros, ¿cierto? En otros países de América Latina vemos que los países que han avanzado a contar con legislaciones más amplias, también hay un impacto directo, y también es el caso de España, que hubo una disminución de los de aborto y también los casos de mortalidad materna o riesgo también, o incluso hospitalización por abortos inseguros. Entonces hay un impacto directo también en la salud, y avanzar en este derecho reproductivo es una necesidad hoy día. Sin embargo, conociendo también el proceso, lo que costó el tema de la despenalización del aborto, digamos, todo el proceso legislativo y todo, habrá que ver cómo esto se empuja, ¿no? Porque esto requirió, digamos, poner toda la energía en su momento en la despenalización del aborto y otros ámbitos, por ejemplo, lo que hablamos de la ley por una vía libre de violencia, digamos, no se pudo avanzar, o otras leyes que estaban incluso pendientes en el Congreso, porque había una necesidad de sacar, ¿cierto?, adelante el proyecto de despenalización. Entonces, también hay que ver, vamos a ver cómo esto sucede en la política real, ¿no? Realmente lo que vaya a suceder
con ese tema, ¿no? Porque las prioridades en las agendas son altísimas, ¿no? Tenemos también el diseño de un sistema de cuidado, avanzar, ¿cierto?, por una ley de violencia. Entonces habrá que ver cómo entra y cómo se empuja, ¿no? Y eso hay que ver, no tenemos en este momento una bola de cristal para verlo, pero de que si es necesario, es necesario. Es una ley de todas maneras que resulta muy polémica, ¿no? De hecho, el próximo gobierno se ha manifestado a favor de impulsarla, pero ayer conversábamos aquí en el Diario de Cooperativa con la futura subsecretaria de la Mujer, con Luz Vidal, y ella no se animó a plantear si va a tener urgencia o no este proyecto de ley. Natalia Dembowski, ahora sí te escuchamos. Sí, lo siento, qué problema, ¿no? Vivo en el campo y Curacaví se caracteriza por tener una pésima señal de internet. Puede ser perfectamente eso lo que nos está ocurriendo. Quedémonos aquí en el teléfono que te escuchamos clarito. Claro, mira, lo que quería comentarte es que mientras no se instale masivamente, ¿cierto?, la idea de que no es posible que los cuerpos feminizados sean sometidos por otros cuerpos, van a seguir produciéndose los femicidios, los crímenes de odio, y también se va a cuestionar la capacidad de las mujeres de decidir sus trayectorias vitales, la planificación familiar y sobre nuestros cuerpos. Entonces los temas de violencia feminista, los suicidios secundarios a violencia y el aborto están vinculados, ¿no? Por lo tanto, visualizar esto y las barreras que encontramos las mujeres para acceder a la protección del Estado pasa por incorporar en todos los discursos la conceptualización de que nosotras, las mujeres, somos dueñas de nuestros cuerpos y que estos cuerpos no pueden ser transgredidos de ninguna manera, ¿ya? Desde el tránsito libre por la calle, que es un derecho de todas, todos y también todes, ¿ya? Muchas mujeres somos atacadas en el diario y violentadas por nuestros activismos, por resistirnos a multiplicidades de abusos, como lo que pasó con el caso de la Macarena Valdés, ¿cierto?, que todavía está en investigación, o mujeres que viven en barrios que han sido tomados por las redes de narcotráfico, expuestas a balas locas, que no cuentan con ninguna protección efectiva del Estado. El aborto, en este momento, ¿cierto?, debe venir acompañado con los avances en la nueva Constitución, y así lo declaró hace algunos días en un programa nacional, ¿cierto?, la ministra entrante. Entonces es muy importante para nosotras comprender que los feminismos en este momento salieron de la academia. El feminismo está en las calles y todas las mujeres, cuando tú hablas con ellas, son capaces de identificar en algún punto las inequidades, las brechas, las barreras, y tienen ideas de cómo corregirlas, ¿ya? Y en este momento las masivas marchas que se producen y los llamados en todas las comunas, ¿cierto?, a realizar manifestaciones locales, tienen que ver con que las mujeres de a pie, digamos, tienen voz, ¿ya? Y ahora nos encontramos en una coyuntura donde esa voz debe ser canalizada mediante acción política. Y siento, y estamos súper esperanzados en que los cambios que Chile está viviendo, con un gabinete feminista, con una convención constitucional paritaria, ¿cierto?, finalmente terminen por cristalizar de alguna forma lo que todas las mujeres en sus múltiples realidades, no solamente las urbanas, no solamente las educadas, sino también estamos pensando en las mujeres rurales, en las mujeres indígenas, en las mujeres inmigrantes, en un montón de otras realidades que a veces no son tan lejanas y que nos olvidamos, ¿cierto?, de esta perspectiva interseccional que alguna de las compañeras ya nombró y que nos permite ver que las mujeres estamos cruzadas por múltiples desigualdades, ¿sí? Hablemos precisamente de las mujeres que están en una situación más compleja que el promedio. Las mujeres migrantes que tú mencionabas recién, Natalia, las mujeres rurales, las mujeres en sitios de guerra, las mujeres que están viviendo en este momento la necesidad de huir de Ucrania, las mujeres que viven en Afganistán. Algo mencionaba hace un ratito María Inés Salamanca. Ahí parece que hay un retroceso respecto de ellas y hay realidades que tenemos más cerca de nosotros y otras más lejos, pero al lado de nosotros tenemos a las mujeres rurales, tenemos a las mujeres inmigrantes. Sí. Imagínate lo que es para la vida rural la falta de agua, ¿sí? Por supuesto. Como la falta de agua finalmente se traduce en que las mujeres rurales no pueden desarrollar sus proyectos vitales, ¿ya? A nivel de las ciudades, la marginación en los barrios sin protección, donde el Estado se ha ido arrestando poco a poco
ha dejado a las mujeres expuestas a una multiplicidad de violencia para ellas, para sus familias, para sus proyectos vitales, mujeres que no pueden transitar en la calle, que no pueden optar a trabajo simplemente porque la locomoción colectiva no entra para llevarlas de vuelta, ¿sí? O que temen dejar a sus hijos. María Inés, esas parecen ser realidades que no siempre miramos, ¿no? Las de las mujeres rurales sin agua, como dice Natalia, pero también las de las mujeres migrantes, las de las mujeres en la guerra. No, lo que cada vez es más importante, y la mirada también feminista, es que incorpora el tema de la mirada interseccional. ¿Y qué nos referimos con esto, ¿no? Conocer también la realidad de la diversidad de mujeres, ¿no? Y acá uno podría decir, bueno, ¿cuál es la realidad de una mujer rural, indígena, por ejemplo, y con discapacidad, ¿no? Y así podríamos, hoy día es cada vez más importante tener una mirada interseccional, poder analizar, ¿cierto?, no solamente con lentes de género. Los lentes de género hoy día tienen que ser interseccionales, ¿no?, que cuenten esa diversidad. Y claro, no basta ir tan lejos para conocer también que hay mujeres que están más dejadas detrás, por decirlo, ¿no? Las mujeres migrantes, ¿no? Mujeres, también están los componentes raciales, los temas también de territoriales, ¿no? Y ahí hay un tremendo desafío. Y creo que hoy día, si incorporamos en la política pública también la mirada interseccional, vamos a tener políticas de género mucho más exitosas. Y también el tema de que podemos tener datos de género que incorporen también esa mirada, ¿no? De contarle con la diversidad, de para poder analizar, digamos, tener mejores políticas públicas, poder tener los datos de género que releven también esas diferencias, ¿no? Y claro, si nosotros vamos, por ejemplo, levantamos hace poco datos, por ejemplo, en Colombia o en Brasil, por ejemplo, con las mujeres afrodescendientes, los niveles de violencia son mucho más altos en ese grupo de la población que mujeres blancas. Entonces, también es importante tener esa mirada, y eso yo diría que yo creo que es uno de los factores más importantes, y yo creo que el 8M también es una oportunidad, digamos, para visibilizar la diversidad de mujeres. Cuando hablamos de diversidad de mujeres no podemos dejar de lado a las que tienen menos recursos, ¿no? Desde las organizaciones que trabajan con la pobreza se plantea que las mujeres pobres son más pobres que los hombres pobres, y que eso se explica, claro, por una cuestión cultural e histórica asignada por la desigualdad de género. En el ámbito laboral seguimos con un rezago salarial del 27%. La recuperación del empleo en el marco de la pandemia ha sido más lenta en las mujeres, o entre las mujeres, que entre los hombres. Hoy solo un 47% de las mujeres participamos del mercado del trabajo versus el 69% de los hombres. Verónica Undurraga, ¿cómo enfrentamos esta situación? ¿Cómo hacemos el giro? Difícil, porque justamente lo que hemos relevado en este panel es la complejidad del fenómeno, o sea, las múltiples aristas. Es una situación y son desigualdades multifactoriales, y no puedo estar más de acuerdo con las compañeras de este panel cuando han relevado la importancia del enfoque interseccional. El retroceso en el mercado laboral de las mujeres en Latinoamérica se estimó en cerca de 10 años. Eso es absolutamente chocante y violento. ¿Por qué? Porque el acceso femenino al trabajo va más allá de la remuneración de la mujer. Ojo, ahí hay un tema también. Las mujeres, por los mismos trabajos que ejercemos en relación a los hombres, somos peor remuneradas, ¿ya? Recibimos menor remuneración por el mismo trabajo que los hombres. Y a mayor educación entiendo que la diferencia es mayor. ¿Perdón? Y a mayor educación entiendo que la diferencia también es mayor. Absolutamente. Y aquí hay un problema que no se ha dimensionado en toda su complejidad, porque se entiende esto como un problema femenino, la diferencia en remuneración, pero no es un problema femenino. Si analizamos la cantidad, el amplio porcentaje de hogares chilenos que son regidos por una mujer, que están bajo el cuidado de una mujer, ahí hablamos de niños, de jóvenes que están viviendo con menores oportunidades, con menores acceso a los bienes, con menores acceso a la educación que los niños que viven bajo otros modelos familiares. Entonces es un problema que afecta no solo a las mujeres, sino que a la sociedad en su conjunto.
y el punto es cómo avanzamos en este acceso al mercado laboral de las mujeres, pero no solo en cómo avanzamos, sino también en la forma en que las mujeres acceden al mercado laboral. Que esos empleos sean formales. Esto repercute también en las futuras cotizaciones previsionales de las mujeres. Y a la vez el tema del acceso al trabajo por las mujeres tiene que ver también con, y la consecuente independencia económica, tiene que ver con que esto es una manera de defensa contra la violencia de género. Es decir, aquella mujer que tiene independencia económica del marido, de la pareja, del conviviente, es una mujer que tiene mayores oportunidades de salir de ese espacio de violencia, porque tiene los medios para eso. Entonces es un problema complejo que tiene muchas aristas y que cada vez es más urgente relevar, porque como tú mencionas, y han mencionado las compañeras de panel, hay muchas desigualdades al interior del ser mujer. Por eso se menciona que el feminismo del techo de cristal es absolutamente insuficiente. Estamos haciendo este primer café en esta jornada de 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por supuesto, solo con mujeres. Con Verónica Undurraga, quien escuchábamos recién, doctora en Historia y académica de la Universidad Católica, con Natalia Dembowski, integrante del Observatorio de Género y Equidad, con Lucía Miranda Leive, investigadora del programa Participación y Representación con Perspectiva de Género de Flaxo Chile, y con la coordinadora de ONU Mujeres Chile, María Inés Salamanca. Y en el Día Internacional de la Mujer, la Universidad Alberto Hurtado presenta su primera política integral de género, diversidad y equidad, que nace para contribuir. Y a esta hora hacemos el primer café, estamos ya en el último bloque, acompañados en este 8 de marzo por la coordinadora de ONU Mujeres Chile, María Inés Salamanca, por Lucía Miranda Leive, que es investigadora del programa de participación y representación con perspectiva de género de Flaxo, con Natalia Dembowski, que es integrante del Observatorio Género y Equidad, y con Verónica Undurraga, doctora en Historia y académica de la Universidad Católica. Las invito a las 4 a mirar de cerca la política, a ver qué esperamos o qué deberíamos o podríamos esperar del gobierno del presidente Boric, que se instala o se quiere instalar como el primer gobierno feminista. ¿Esto resulta un poco egoísta con el gobierno de Michelle Bachelet o son momentos absolutamente distintos y distinguibles? María Inés Salamanca. Yo creo que son momentos distintos, ¿no? Y yo creo que acá hay un proceso, digamos, una oportunidad. Yo creo que una de las perspectivas también con el nuevo gobierno, que se ha autodefinido como feminista, y yo creo que uno de los aspectos fundamentales, digamos, donde tenemos puesta también esperanza, digamos, que es trabajar sobre uno de los principales nudos estructurales para la participación de las mujeres, que es el tema de los cuidados, ¿no? Cómo avanzamos realmente a una sociedad de los cuidados, y el nuevo gobierno ha anunciado que se va a trabajar desde el Ministerio de Desarrollo Social el diseño de un nuevo sistema de cuidados. Y eso yo creo que es algo muy positivo. Yo creo que hay una mirada importante, una política que es necesario avanzar, digamos, y esto puede también traer muchos beneficios, digamos, no solamente pensando para las mujeres, sino que realmente lograr esas transformaciones como una sociedad del cuidado, con una mirada feminista, que incorpore también un trabajo intersectorial y una inversión, digamos, para poder contar con un sistema de cuidados que permita realmente tener una recuperación, además en este contexto de recuperación del impacto del COVID-19. Yo creo que ese va a ser uno de los puntos importantes. Y en forma paralela también yo creo que es un momento histórico distinto con la instalación, ¿cierto?, digamos, con toda la discusión
y la decisión respecto a la nueva Constitución, ¿no? Y todo el trabajo de la Convención Constitucional. Yo creo que son momentos completamente diferentes respecto a gobiernos anteriores, y yo creo con un desafío importante, y hoy día con una oportunidad, digamos, no solamente a través de un nuevo texto, de una nueva Carta Magna, sino que también de contar con un texto que es cierto que permita acelerar, digamos, el paso y los avances respecto a los derechos de las mujeres, y también que permita también cierto alcanzar la igualdad de género y mejorar cierto las cifras existentes. ¿Qué haría una gran diferencia con el gobierno de Gabriel Boric, con este gabinete paritario, con este planteamiento de gobierno feminista de aquí a 4 años, Verónica Undurraga? A ver, es difícil para mí como historiadora proyectar los cambios a futuro. Me parece que este gobierno es un punto de inflexión importante, y estoy de acuerdo con que la comparación con con los gobiernos de Michelle Bachelet no es necesariamente adecuada, porque son momentos políticos y sociales y culturales distintos. Lo señalo como un punto de inflexión porque acabamos de pasar por un proceso electoral en el cual uno de los candidatos presentó inicialmente un programa en el cual se eliminaba y luego se matizó, se fusionaba el Ministerio de la Mujer. Entonces, pasar de la eliminación del Ministerio de la Mujer a que el Ministerio de la Mujer esté en el comité político es un cambio radical y absolutamente importante. Y en ese sentido, la candidatura de Gabriel Boric supo leer la realidad, y de hecho las mujeres, entre comillas, le dieron la victoria a esta candidatura. Entonces, este gobierno está leyendo y esta realidad, estas transformaciones, a diferencia de la otra candidatura que tenía una mirada reactiva, no solo con la eliminación y luego fusión del Ministerio de Equidad de Género, sino también con una serie de declaraciones desafortunadas de algunos de las personas cercanas y que formaban parte de esta candidatura, y luego esa candidatura tardíamente trató de revertir esta situación incorporando mujeres y haciendo transformaciones, pero finalmente esto fue leído como un maquillaje, y en este sentido me parece muy notable destacar que esta es una lectura madura del electorado chileno. También me parece súper relevante, y fue destacado en un medio de comunicación este fin de semana, tener un Ministerio de Relaciones Internacionales con perspectiva de género, que eso no es una innovación en comparación con otros países, pero claramente es absolutamente innovador en el caso chileno. Eso me parece muy importante, interesante de observar, y obviamente está pendiente la urgencia que se le dé a la ley contra la violencia de género, que se ha destacado justamente en este panel como una de las grandes deudas de la clase política hacia las mujeres. Tenemos un futuro gabinete paritario, tenemos una convención constitucional paritaria, pero a nivel de Congreso se avanza de a poco. La Cámara de Diputados pasó en las últimas elecciones de 22,6 a 35,5% de mujeres. El Senado, el avance es más chico todavía, de 23,5 a 24%. A nivel de municipios, solo el 17% de los alcaldes son mujeres y el 25% de los concejales. Quedan todavía espacios para que ocupen las mujeres, pero ¿qué falta para que aquello se concrete, Lucía Miranda Leire? Sí, realmente en este sentido son clave, como habíamos estado hablando, las acciones afirmativas que permitan romper con esta reproducción cultural que, si no se regla, nos lleva a que automáticamente se elijan más hombres que mujeres, ¿no? Por eso fue clave la introducción del método correctivo de la paridad, para que Chile pueda estar desarrollando la primera convención constitucional totalmente paritaria, ¿no? Que es distinto de tener una ley de cuotas. Igual, siguiendo con las reflexiones que se estaban dando, yo creo que también es importante que cambiemos el prisma de pretender que un presidente puede cambiar, porque si no, eso nos hace creer que
toda la responsabilidad y capacidad de cambio cae como en el hombre o la figura principal, que quizás no, evidentemente no es lo más positivo. Hay que sí identificar síntomas de cambio, como por ejemplo que el equipo del cual se rodea sea principalmente mujeres, pero también otros indicios, como por ejemplo, y esto también conectándolo con lo que hablaba María Inés Salamanca y las otras colegas respecto de qué modelo de Estado y cómo se está instaurando la lógica de cuidados en esta sociedad chilena que está madurando, que está cambiando, ¿no? Pensemos en las entrevistas iniciales a Gabriel Boric, donde él hacía un llamado a: yo no quiero ser el que controle toda la información, no quiero tener a mi cargo, yo quiero poder delegar, quiero poder también tener mis espacios de recreación. Eso, en términos discursivos, es un cambio muy importante, porque pensemos que antes de que, por ejemplo, se avanzara en regulaciones para que las mujeres accedamos más a autonomía física, nos moríamos dando a luz, nos moríamos por partos inviables. Nuestra esperanza de vida era mucho más baja que la de los... Y hoy día la esperanza de vida de los hombres es más baja que las mujeres, también porque la lógica de autocuidado no está instaurada, porque es visto como un símbolo de debilidad prestarse atención, ir al médico, destinar horas a la recreación, no morirse de un ataque cardíaco porque piensan que tienen que hacerse cargo de todas las situaciones. Entonces, en ese sentido, la introducción ya de un cambio de paradigma, un cambio discursivo es importante, y como se hablaba desde el principio en este panel, demuestra que el feminismo nos hace más libre de forma transversal. Y que por eso es importante que sigamos avanzando, que sin feminismo tampoco hay democracia. Me interesa la opinión también de Natalia Dembowski sobre este tema, pero tengo que agregarle un dato más, el del rol de primera dama. Se tomó su tiempo, sabemos, Irina Karamanos, para decidir si asumía o no este rol en el próximo gobierno. Incluso hubo una discusión, ¿no?, en el mundo feminista respecto de la propiedad o no y de la importancia o no del rol de la primera dama. Todo eso sumado a lo anterior, Natalia. Bueno, yo quisiera decir primero la importancia de reconocer que las mujeres representamos múltiples agendas, ¿ya? No hay una agenda mujer, y esto es muy importante, ¿cierto? Porque el análisis siempre debe ser integrado más que sectorial. La óptica debe dejar de ser ciencia de laboratorio, ¿cierto? Diseccionando nuestros problemas sociales. Y dicho eso, es importante, por ejemplo, pensar que el trabajo remunerado, la segregación horizontal y el techo de cristal, como dijo la compañera, no es suficiente, pero nos impiden finalmente avanzar en nuestras y tomar puestos de poder, ya, dentro de las organizaciones que finalmente contribuyan a naturalizar en la cultura diversos estilos de liderazgo. Y esto es una parte del problema, ya, pero también la violencia que las mujeres vivimos en las calles, los hogares y los territorios nos sitúan en una posición de desventaja. Y si a eso, por ejemplo, le sumamos los bajos o menores salarios y los costos transaccionales que encontramos de trabajar fuera del hogar, hallamos que lo que las mujeres demandamos entonces son varias demandas para reincorporarnos o mantenernos en las condiciones que el mercado nos ofrece. De esta lógica, entonces, emerge que Irina toma la agenda mujer, ¿cierto?, y la posiciona a nivel de el cargo de primera dama, que ya, recordemos, en el gobierno de Michelle Bachelet sufrió un importante cambio. Por lo tanto, ella lo toma nuevamente para darle una segunda vuelta, y en lo personal estoy expectante a ver qué es lo que ella visualiza para ese espacio. Pero más allá del rol de la primera dama, ¿cierto?, una política que busque reincorporar a las mujeres al mercado laboral necesariamente debe recoger nuestra opinión sobre los nuevos críticos que nosotras vivimos para el trabajo fuera del hogar, ¿no? Y cuando digo fuera del hogar, lo digo porque muchas hemos tenido que reformularnos para poder trabajar dentro de nuestros hogares. Y esto ha puesto en evidencia cómo los sistemas escolares finalmente no logran cubrir estos horarios, pero tampoco es sano pensar en mantener a los niños 12 horas en el colegio. Por ello, necesariamente debemos pensar, ¿cierto?, en cambios en el diseño de los trabajos, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral, la masificación del empleo flexible, de jornadas parciales, pero sobre todo corregir las remuneraciones de forma tal que permitan que las personas se mantengan a sí mismas y puedan finalmente progresivamente aumentar su patrimonio. Entonces, un gobierno feminista, ¿cierto?,
¿cierto?, integra la igualdad de género en la corriente principal, ¿no? Gender mainstreaming. Y esto es generando un análisis político transectorial de cómo las mujeres somos contempladas efectivamente en las acciones del Estado. Y por eso que el Ministerio de la Mujer se integra en la mesa del comité político. Y que cada ministerio tenga mujeres sectorialistas de género que tributan finalmente a la división de políticas de igualdad del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, envía el mensaje correcto. Las mujeres tenemos necesidades, pero también tenemos voz, y cada vez tenemos más poder para mejorar nuestras condiciones de vida. Y mientras siga en Chile un modelo presidencialista, el Ejecutivo es el lugar de preferencia para agenciar cambios sociales. Vamos a tener que ver qué nos trae nuestra nueva carta de navegación, pero sin duda lo vemos con esperanza. Solo un dato a lo que decía recién Natalia Dembowski. En el año 2020 se conocía un estudio que decía que casi el 40% de los hombres destinaba 0 horas a la semana a actividades cotidiana, cocinar, limpiar, echar la ropa a la lavadora, si tampoco es que estemos lavando en artesa a esta altura de la vida. Las mujeres dedicaban 9 horas semanales más que los hombres a labores domésticas. O sea, la carga no está precisamente bien repartida en las casas todavía. Estamos llegando ya al final de este primer café y quisiera cerrarlo, Verónica, Natalia, Lucía, María Inés, preguntándoles desde lo personal, porque más de alguien que nos escucha puede estar diciendo que hablamos desde el privilegio de ser mujeres educadas, con posgrados, en el caso de todas ustedes, con trabajos espectaculares, con influencia, que hacen lo que siempre quisieron hacer. Pero una puede suponer también que ese camino no es fácil ni es corto. Si miran atrás, ¿qué es lo más difícil y lo que a ustedes más la enorgullece de haber pasado como mujeres en la vida? ¿Se animan? Desde lo personal, sí. Verónica. Qué difícil. Bueno, es una pregunta muy importante, Verónica, pero es muy difícil de responder porque ¿sabes por qué lo planteo, Verónica? Repasar una larga trayectoria. Lo planteo porque más de alguien joven que nos esté escuchando le puede hacer un clic. Estoy en esa situación, ¿sabes qué? Yo también puedo. Verónica. Sí, mira, como historiadora te podría hablar como a partir de todas las mujeres que nos queremos desarrollar en el mundo de la investigación y de la ciencia. Es durísimo. Si nosotros estudiamos los números de matrícula femenina en la educación superior, en el pregrado hay más mujeres, hay más matrícula femenina que hombres, pero luego al nivel de doctorado esta cifra no solo se revierte, sino que incluso aumenta más la brecha entre hombres y mujeres, obviamente mucho más hombres estudiando el doctorado. Por lo tanto, quienes intentamos hacernos un camino en el mundo de la investigación es muy difícil. Independiente también de tu origen social, que obviamente eso también te puede ayudar en términos de redes, etcétera, etcétera, eso no lo podemos negar, pero hay una serie de situaciones que se dan en la vida cotidiana, como estos micromachismos, por ejemplo, o cuando las mujeres intentamos ejercer autoridad, cuando llegamos a ciertas posiciones de poder, es complejo que a uno la lean de la perspectiva como si uno fuera un hombre, es decir, y eso lo ha estudiado profusamente Mary Beard, o sea, el poder se ha asociado a lo largo de la historia al ejercicio de la autoridad masculina, y en muchos casos la autoridad femenina no solo es resistida, sino que es minimizada, y en algunos casos catalogada como una, por ejemplo, como una mujer descontrolada, cuando uno alza la voz, etcétera, etcétera. Y bueno, es una trayectoria compleja, ¿no? y larga, porque uno ingresa al mercado del trabajo de manera muy precaria, pero finalmente uno tiene la convicción de que también está haciendo historia, y aquí yo diría que lo positivo en mi trayectoria como investigadora ha sido, y lo que me ha impulsado, ha sido generar redes con otras mujeres, redes con ayudantes. Por ejemplo, yo tengo
ayudantes de investigación solo mujeres, porque trabajo mejor con ellas, porque tenemos lógicas de trabajo muy similares y porque tienen un nivel de esfuerzo y también de reivindicación personal en el espacio público que es compartida, y también redes con colegas. Y ahí es muy importante destacar una serie de redes como la red de investigadoras, por ejemplo, la red de politólogas, que este trabajo en red facilita mucho las cosas. Natalia Dembowski. Para mí lo más importante ha sido aprender a creer en mí. Aprender a creer en mi voz, aprender a creer en mi juicio, aprender a resistirme a lo que describe la compañera, los múltiples micromachismos, grandes machismos, y a pesar de eso avanzar sin caer en la violencia y en la descalificación que uno encuentra día a día. Lucía Miranda Leive. Sí, en verdad escuchaba a Verónica de Natalia y es cierto, es un camino arduo, donde siempre de alguna forma, porque tú decías al principio, están tan preparadas, pero el síndrome de la impostora, esta sociedad machista que siempre nos hace dudar de nuestras opiniones, de nuestros criterios, nos lleva a estar revisando. Yo cada vez que tengo que plantear una idea, reviso libros, hablo con colegas, trato de confirmar que la información que estoy usando es correcta, y es como un estrés que efectivamente cuando te asocias en red, cuando te juntas con mujeres que admiras, que te dan el lugar. Por ejemplo, es tan importante la mentoría, por eso es tan importante incluir asistentes de investigación que sean mujeres, y ayudarlas a reforzar su propia opinión, aunque eso signifique después quizás a lo largo del tiempo que los caminos se dividan, porque eso también tiene que ver con reforzar el propio criterio y demás, que citemos a mujeres. Hablábamos de Bourdieu, y yo leyendo a otras feministas que escribieron antes que Bourdieu, que se tardó en incluirlas en los programas de textos de académicos, o que las empecé a leer porque otras colegas me invitaron a leerlos, me doy cuenta que lo que Bourdieu dijo en el 90 lo habían dicho otras mujeres antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, estar en red nos ayuda a revisarnos y acompañarnos en este proceso, y es imprescindible la sororidad. María Inés Salamanca, para cerrar. No, importante pregunta. Yo creo que más allá del espacio, digamos, de desarrollo profesional y ámbito laboral, creo que hay un punto importante que tiene que ver con haber vivido situaciones de violencia o situaciones de discriminación, y ser conscientes también que es un trabajo súper arduo, súper difícil, personal, y eso yo creo que el mensaje también es como poder trabajar que cada una, ¿cierto?, también con apoyo de otras, también trabajar el tema de las autonomías, y también pensar que el tema, por ejemplo, de la violencia de género es un tema transversal, ¿no? A veces creemos que solamente es de un grupo socioeconómico, y eso es una visión errada, es un tema transversal que afecta a muchas mujeres, y eso creo que sería como, digamos, desde mi experiencia, digamos, independiente que uno tenga estudios, en fin, que tenga un buen puesto de trabajo, muchas mujeres hemos vivido violencia. Una de cada 3 mujeres ha vivido algún tipo de violencia sexual y psicológica. Entonces, creo que es importante también un mensaje también de hacer ese trabajo también personal. Es muy difícil, sabemos, somos muy conscientes también, que no basta solamente con la valentía del momento de ir a hacer una denuncia, sino que cómo también eso se puede sostener en el tiempo. En fin, hay múltiples aristas de ese tema, pero creo que ese es como... Era la voz de María Inés Salamanca, coordinadora de ONU Mujeres Chile, que ha estado participando esta mañana en el primer café junto a Lucía Miranda Leive, investigadora del programa Participación y Representación con Perspectiva de Género de Flaxo Chile, con Natalia Dembowski, integrante del Observatorio de Género y Equidad, y con Verónica Undurraga, doctora en Historia y académica de la Universidad Católica. Un gusto y un privilegio haber compartido este primer café de 8 de marzo con todas ustedes. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias. Y así llegamos al final de este primer café. En la coordinación periodística, como siempre, Ana María Hermosilla, y en la puesta al aire, Marcos Concha. Que tengan un gran día. Ya viene Sebastián Espaola a hacerse cargo de una nueva mañana.
El primer café en cooperativa fue presentado